Ok, bueno, Laura, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast que es Psicoterapia con Forma. Esta es la segunda temporada, es el segundo capítulo del podcast de esta segunda temporada. Y bueno, pues ahora la idea justo es como poder entrevistar a algunas personas que sean especialistas en algunos temas. Y yo he visto por ahí en redes sociales, que justo es en donde te conocí, por ahí por TikTok, y he visto tu trabajo y me gusta mucho, ¿no? Admiro mucho como la forma en que elaboras el contenido que compartes y por eso fue que pues surgió como mi interés por poder compartir contigo este tema que es sexualidad femenina. Entonces, me gustaría mucho que te presentaras con el público que nos escucha, que sepan quién eres, en dónde estás, qué es lo que haces y cómo es que has llegado hasta acá. Ujú. Vale, pues muchas gracias por invitarme. A mí también me gusta mucho tu trabajo. Gracias. Y bueno, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología y soy sexóloga y trabajo principalmente pues educación sexual, tanto generando contenido para redes sociales como mediante conferencias, talleres y cursos. Y por otra parte, pues haciendo asesoramiento sexológico, tanto individual como en pareja. Normalmente trabajo de manera online, mediante videollamada y bueno, pues atiendo a las personas que necesitan, que tienen algún problema con alguna disfunción sexual o problemas relacionados con la orientación, con la identidad o con distintos temas de las relaciones de pareja. Ok, súper, qué bueno. Pues, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Pues tanto en mi Instagram como en TikTok y en Twitter también soy Laura, @Laura Prieto Lago. Y bueno, también tengo perfil en Facebook donde también comparto el mismo contenido sobre educación sexual, que también es Laura Prieto Lago. El mismo nombre me encuentran en todas partes. Ok, perfecto. Bueno, pues justo este tema es como muy interesante y muy importante y a mí es un tema que me gusta mucho porque mi trabajo sobre todo ha sido con mujeres justamente en el consultorio. Y en el consultorio lo que he visto en muchas mujeres, más me ha tocado verlo en mujeres adultas, ¿no? Como mayores de 40 años, que hay como Ujú. un tema como tabú sobre la sexualidad y en muchas ocasiones he escuchado mujeres que me han comentado que no han tenido un orgasmo o que no están seguras si lo han tenido, por ejemplo. Entonces, de ahí como me ha llamado mucho la atención, como leer, ¿no? Lo que es la sexualidad humana, sobre todo la sexualidad femenina, cómo es que nos han enseñado a las mujeres sobre el disfrute o el goce o el placer de nuestros cuerpos, que creo que es muy diferente al cómo se los han enseñado a los hombres, ¿no? Entonces, ¿tú qué has visto desde tu área, tu expertise? ¿Cómo es que ves este tema? ¿Te ha tocado también que te digan mujeres más que Sí. los hombres que no disfrutan o que no saben si han tenido un orgasmo? Muchísimo, yo creo que es uno de los temas que más, junto con la eyaculación precoz en los hombres, que es como el tema más recurrente, en el caso de las mujeres, el vaginismo, ¿no? El dolor o la imposibilidad en la penetración y la anorgasmia, el no saber cómo llegar a un orgasmo o no haberlo experimentado nunca, o lo que tú decías de no sé si lo he tenido o no lo he tenido, es uno de los temas más frecuentes. Y es importante porque no es que nos hayan educado de manera diferente, es que directamente no nos han educado. Y Ujú. es verdad que los hombres han recibido poca educación sexual o muy mala educación sexual, pero es que a las mujeres ese campo se nos ha negado de manera sistemática, ¿no? La sexualidad de la mujer ha estado vinculada exclusivamente a la reproducción y como en nuestro caso, lamentablemente, para reproducirnos no necesitamos llegar al orgasmo, aunque es verdad que puede ser que facilite la fecundación, pero bueno, puede darse embarazo sin placer en el caso de la mujer, pues eso ha hecho que nuestro placer quede en un segundo plano y nuestra sexualidad se ligue exclusivamente a la reproducción y no al disfrute, no al placer, no al compartir con otras personas, sino a reproducirnos y punto. Reproducirnos, exacto, ¿no? Y sí es cierto, o sea, como que siempre que pensamos en sexualidad femenina o en algo que tiene que ver con el cuerpo, está muy ligado a la parte de la maternidad, ¿no? De la reproducción, Sí. como por ende, ¿no? Igual, pues este tema justamente como asumir o ver que la sexualidad, pensar que la sexualidad femenina, las relaciones sexuales en las mujeres, no hay un objetivo como de goce o de placer, sino el reproductivo, pues justo tiene que ver con esto que me encantó, que sí es cierto, o sea, no es que nos hayan maleducado o recibimos menos educación, no nos educaron, ¿no? Eh, Nada.
en la secundaria, por ejemplo, yo recuerdo justo que todo lo que tenía que ver, ahorita me hiciste recordar eso, ¿no? Todo lo que tenía que ver cuando nos educaban sobre temas de sexualidad, según, ¿no? En la secundaria, tenía que ver con el embarazo de las mujeres. O sea, pues, Claro, ¿no? Y jamás, por ejemplo, yo escuché en la secundaria ni vi una imagen. Cabe aclarar que tengo 40 años, ¿no? Entonces hagan sus cuentas cuando estudié en la secundaria. No vi una imagen del clítoris, por ejemplo, ¿no? O sea, no existía en los libros de no texto existía. ni el tema ni nada, era el embarazo, ¿no? Y eso sí te lo explicaban De súper hecho, bien. yo creo que sigue sin existir y creo que sigue habiendo eh, un interés por invisibilizar el clítoris, que es increíble, ¿no? Como en pleno siglo XXI haya gente que todavía no sabe ni lo que es, ni dónde está, ni la anatomía real que tiene, ¿no? Ayer precisamente estuve dando una charla en la universidad y se lo decía a las alumnas, es que la anatomía del clítoris, tal y como la conocemos ahora, se estudia por primera vez en 1998, que es ayer, Sí, claro. que si lo piensas, no hace nada de tiempo. Y yo tenía ya 10 años cuando se estudió la anatomía del clítoris, ¿no? Y es algo que se sabe que existe desde el siglo I después de Cristo. Los griegos hablaban del clítoris y sabían cómo estimularlo, tenían una palabra específica para hablar de la estimulación del clítoris, cosa que nosotros no tenemos, ¿no? Hablamos de masturbación y hablamos de masturbación en general. Había una palabra específica para la estimulación del clítoris. Y de repente el clítoris desaparece y no vuelve a aparecer en los libros de anatomía hasta el siglo XVI. Y ahí hay 1500 años en los que no sabemos qué pasó con él. Y luego aparece y desaparece durante mucho tiempo de los manuales de anatomía. O sea, los médicos no estudiaban el clítoris. ¿Por qué? Pues porque es un órgano cuya única función es el placer. No tiene ningún papel en la reproducción. Y como nuestra sexualidad se ligaba a la reproducción, pues el clítoris no hacía falta para nada, ¿no? Claro. De hecho, sigue habiendo la mentalidad de que existen dos tipos de orgasmo, ¿no? Y que, bueno, pues si no tienes el orgasmo con la penetración, es como que hay algo en ti que no está funcionando bien. Y eso es parte del desconocimiento, ¿no? De la anatomía del clítoris y de la sexualidad femenina en general. Sí, sí es cierto. Esto, ¿no? Que el orgasmo vaginal, ¿no? Es lo que se vendió mucho y que justo tenía que ver más bien con el goce de los hombres, ¿no? Porque, pues bueno, ¿no? El Claro. orgasmo vaginal tiene mucho que ver, está ligado a la idea de la penetración, ¿no? Entonces, pues de ahí surge. Claro, Y el clítoris desaparece, es que el coitocentrismo. exacto, Claro, es el coitocentrismo llevado al extremo, es decir, como la práctica en la que los hombres disfrutan más es el coito, pues las mujeres tienen que llegar al orgasmo mediante la práctica que más disfrutan los hombres, independientemente de tus necesidades concretas o de lo que a ti te guste o de lo que te apetezca en cada momento. claro. Pero es Y lo que es nos ha tocado cierto, vivir durante sí. muchos años. Como decías, y si no lo sientes, si no sientes este orgasmo vaginal con la penetración, entonces nosotras como mujeres somos las que estamos mal, ¿no? Algo nos pasa y hay que revisar. Claro, Ahí me da sí, risa. sí, siempre nosotras somos Sí, somos las que estamos mal siempre, ¿no? Ok. reír por no llorar, vamos, porque es triste. Sí, de verdad, ¿no? Y justo no conocemos el clítoris hasta hace pocos años, ahorita que nos mencionas, ¿no? A finales de los 90 que se empieza a estudiar. Y yo recuerdo hasta, no sé, como por ahí del 2012 más o menos yo vi la primera imagen como completa, ¿no? Y como que leí más acerca del clítoris, ¿no? O sea, porque en realidad no, No parecía que se estaba ahí, sabía nada. ajá, cuando empiezan a darte imágenes apenas como que el puntito, la bolita, pero no te explicaba, no había como más información. Ya cuando ves todo, como que dices, ah, claro, ¿no? O sea, ahora entiendo, ¿no? Ahora se entiende, claro. Ahora se entiende un poco mejor. De hecho, todavía está habiendo investigaciones que están ampliando la anatomía del clítoris, que no solo es la cabeza, las raíces y los bulbos, sino que podría ser que la estructura de la uretra estuviera involucrada incluso en la anatomía del clítoris y en el placer en la sexualidad femenina. Es decir, que todavía queda mucho por conocer y por avanzar en ese sentido. Sí, y ahora que dices esto, por ejemplo, pues, ¿no? Del que el goce y el disfrute de las mujeres ha quedado cancelado porque la principal función pues era la de reproducirnos. De ahí justo que, por ejemplo,
a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando hablan mujeres o personas en general que dicen, no, es que es una mujer a la que le gusta mucho el sexo y la ninfomanía, ¿no? O sea, ya es como si te gusta tener sexo, ¿no? Ya eres ninfómana, porque no tendría que gustarte como mujer. Y no sé en los Porque hombres. se Exacto. penaliza el deseo sexual femenino mientras que se ensalza el deseo sexual femenino. Un hombre con muchas ganas, un hombre con mucho deseo, es lo normal, lo que se entiende por normal en nuestra sociedad, pero de la mujer lo que se espera es que no tenga deseo o tenga poco, ¿no? Es como los estereotipos que nos han vendido en torno a la sexualidad. Y claro, cuando hay una mujer que habla abiertamente de que disfruta de su sexualidad o de que le apetece, al igual que a un hombre, pues eso está realmente mal visto porque no es lo que se espera, ¿no? Hay pues toda la tradición judeocristiana, ¿no? Y la moral pues hacen bastante daño. Sí, sí, claro, por supuesto, porque Marcela Lagarde es quien maneja, por ejemplo, esta idea, ¿no? De que somos la madre esposa, ¿no? Putas. Entonces tienes que elegir como un papel, o eres como Claro. María Magdalena, no la Virgen, o eres Eva, ¿no? O sea, eres No, o eres como la Virgen, claro. sí, ¿no? Entonces, como que o disfrutas, Sí, y entonces estás en ese papel de mal vista, cancelada, ¿no? O sea, mal, nadie te va a valorar, ¿no? Porque entonces eres de estas mujeres que no deberían de existir, o eres la virgen, la santa, la pura, y esta idea, por ejemplo, también de la virginidad que tanto tiempo se nos vendió, que era como, ay, qué horror. justo yo recuerdo como cuando inicié como con deseo sexual, mi mayor miedo era, bueno, como tres mayores miedos, ¿no? Esta pérdida, ¿no? Entre comillas, de la llamada virginidad, el tener un embarazo y una enfermedad, porque era lo que te vendían en las Claro. escuelas, como cancelada, cancelada, cancelada la sexualidad, ¿no? Porque nos han educado en una sexualidad vinculada a los peligros, al miedo, a eso, al embarazo, al que te vieran o te miraran mal por haber tenido relaciones sexuales y el miedo a las infecciones de transmisión sexual. No se nos educa desde una perspectiva del placer, sino desde el peligro. Y claro, pues eso al final acaba teniendo consecuencias en la sexualidad en general, pero en la sexualidad femenina en particular. Y una cosa que tú, ¿no? Relacionado con lo que tú decías de o ser María, o ser María o ser Eva, eh, hemos ligado nuestra dignidad, la dignidad de las mujeres, a un concepto de poca sexualidad, ¿no? Es decir, una mujer que tiene una sexualidad abierta, amplia, es una mujer que no se respeta, que no tiene dignidad, ¿no? Ese es como el concepto que se nos vende, ¿no? Un hombre puede tener todas las relaciones sexuales que quiera, que su dignidad, su honor y la visión que la sociedad tiene de él no va a cambiar, mientras que si es una mujer la que lo hace, sí se está poniendo en entredicho si se respeta a sí misma, si tiene dignidad, ¿no? Los valores medidos en función de quién hace cada cosa, ¿no? Ujú. Es bastante triste. Sí, y finalmente sociedad patriarcal, pues siempre va a tener como más peso esta opinión, ¿no? Sobre Claro. lo que hacen ellos, de nosotras. Y justo entonces pienso ahora, ¿no? Como qué tanto afecta esto, ¿no? A las mujeres cuando no disfrutan de su sexualidad, cuando no tienen orgasmos. Y me pregunto, una, ¿es por falta de conocimiento acerca de las reacciones de su cuerpo, ¿no? Para experimentar, porque muchas mujeres tienden a hablar poco acerca de lo que les gusta con sus parejas porque también está como mal visto, ¿no? Que va a pensar si le digo que me haga así o que me bese acá o que me toque aquí, Claro. ¿no? Y la otra es como si empiezo a disfrutarlo, entonces lo reprimo porque no tengo que disfrutar, porque está mal visto por esto que decías, ¿no? Como no tienes que ser como tan sexual y entonces reprimir el placer propio cuando lo están sintiendo, pues lleva como el mismo resultado, ¿no? Que es Igual, claro. anular la sexualidad, ¿no? Yo creo que sí hay una parte de los problemas en la sexualidad femenina que vienen del desconocimiento, ¿no? De la falta de educación, de la falta de referentes, bueno, de la falta de libertad para poder hablar sobre sexualidad. Hay otra parte que viene del hecho de que los problemas sexuales en los hombres eh, tienen como consecuencia, al final va todo ligado a la reproducción, una disfunción sexual masculina impide que pueda haber un embarazo, porque si tiene disfunción eréctil o si, bueno, tiene problemas con eyaculación retardada, por ejemplo,
es más difícil que haya un embarazo. Mientras que si una mujer siente algo de dolor durante la penetración o si una mujer no llega al orgasmo, pues es una disfunción sexual que no afecta a la reproducción. Y por lo tanto no se le busca solución, porque, bueno, no pasa nada, no es necesario que tú disfrutes. Entonces, normalmente las disfunciones sexuales femeninas se tardan más en llegar a consulta, tardan más en buscarle la causa y por lo tanto tardan más en encontrarle una solución. En la medida en que el conocimiento sobre el cuerpo, el conocimiento sobre el orgasmo y el conocimiento sobre cómo funciona la respuesta sexual humana se extienda, yo creo que hay una parte que vamos a solucionar. Y otra parte que yo creo que es importante es entender que en una relación sexual entre dos personas, tres, las que sean, la sexualidad de cada uno o el placer o lo que yo necesito para llegar al orgasmo, lo sé yo, no tienes por qué saberlo tú. La comunicación es uno de los factores fundamentales por los que las relaciones sexuales a veces no funcionan bien. Porque yo espero que la otra persona sepa lo que me gusta, cómo hacerlo, y yo simplemente tener que estar así, y viceversa. Esto pasa también con los hombres, ¿no? Que quieren a lo mejor ciertas cosas, pero no te lo dicen, y pues no somos adivinos ni adivinas, y en las relaciones sexuales son un ejercicio de comunicación a todos los niveles. Entonces, saber lo que te gusta y saber guiar a la otra persona para que pueda ayudarte, pues es fundamental. Y para eso, pues la confianza, la comunicación, el no tener tabúes sobre la sexualidad, poder hablar libremente. Me acuerdo una vez que una chica que me consultaba, ¿no? Porque ella llegaba al orgasmo estando sola, pero no llegaba al orgasmo con su pareja, ¿no? Que esta es otra de las cosas habituales. Y yo le decía, vale, ¿cómo te estimulas tú cuando estás sola? No, pues mira, sí, yo me estimulo el clítoris, vale, bien. Y cuando estás con tu pareja en la relación sexual, no hago nada, ¿no? Estoy esperando a que suceda. Y yo, bueno, si tú sabes lo que te gusta y sabes cómo conseguirlo, porque cuando estás con otra persona simplemente te pones en una situación pasiva y esperas a que suceda? ¿Por qué no haces lo mismo que haces cuando estás sola? ¿Y por qué no ayudas también a tu pareja a saber lo que tú necesitas? Pero claro, hemos establecido niveles en cuanto a la sexualidad, ¿no? Hemos establecido que primero son los preliminares, ¿no? Que es una palabra que los sexólogos y las sexólogas obviamos mucho. Lo primero hay, porque al final es, bueno, hacemos ciertas cosas, ¿no? Pues sí, nos masturbamos o sí, tenemos sexo oral, pero como una preparación para la práctica reina, ¿no? Que es la penetración. Y seguramente sea la práctica en la que las mujeres disfrutemos menos, pero es como que está pautado el camino hasta llegar a eso. ¿Y por qué no entendemos que las relaciones sexuales son desde el primer beso que te das hasta el último y que todo tiene el mismo valor y que lo fundamental es que disfrutemos las dos personas, las tres, las cuatro que participemos en el encuentro, independientemente de que no hagamos ese recorrido por todas las prácticas, ¿no? Claro. Puede Sí. haber encuentros estupendos en los que no haya penetración, puede haber encuentros con penetración que sean estupendos o pueden ser un desastre. Disfrutemos de todo lo que haya, independientemente de en qué consista. Sí, sí es cierto. Y esto, justo como el de preguntar, asumir, es complicado muchas veces en las parejas, ¿no? Como que hay una sensación también, creo que hay como tocada por el amor, los mitos del amor romántico, en el sentido de que si dos personas se aman, el sexo va a ser como fabuloso, ya como mágico, ¿no? O sea, no tienes que hacer Es magia. más, ¿no? Si te amas a tu pareja, si se aman, entonces el sexo ya por ende va a ser bueno. Y justo no hay como esta educación de no, o sea, no necesariamente, ¿no? Una cosa a lo mejor sí puede alimentar un poquito como este deseo, el afecto, pero Sí. no es que esté como realmente una relacionada directamente con la otra, ¿no? Yo siempre digo a las parejas con las que trabajo, ¿no? Y bueno, y individualmente también, y que no nacemos sabiendo nada, en el sexo menos, ¿no? Porque de otras cosas sabemos poco, pero nos educan. En esto ni siquiera nos educan. Y nuestros referentes más habituales son la pornografía, con todo lo que eso supone, ¿no? De errores, de mitos, de ideas erróneas sobre el cuerpo, sobre el funcionamiento, en fin, de ahí un montón de cuestiones relacionadas con cuánto tienen que durar o no las relaciones, cómo tienen que ser los genitales. Entonces, no somos dos piezas de puzzle que encajan y encajan perfectamente, sino que tenemos que aprender a conocernos.
Y al final tú estás compartiendo tu sexualidad con una persona que tiene su propia sexualidad y que no tiene por qué encajar perfectamente con la tuya. Y es un proceso de aprendizaje. Y de ahí, bueno, pues eso, la comunicación, la importancia de sentarnos a hablar sobre lo que nos gusta y no solo, pensamos que durante las relaciones sexuales solo puede haber gemidos, gritos y ya está. Y no hemos tenido la idea de que durante las relaciones sexuales podemos hablar, podemos comunicarnos y podemos rectificar, podemos, no sé, creo que nos estamos perdiendo mucha comunicación durante el sexo en realidad. Sí, Pero claro, eso implica hacer un esfuerzo por querer comunicarte también. claro, lo requiere. Y cuando yo pienso, ¿no? Pues puede ser difícil comunicarse tanto para mujeres y para hombres si estamos cargados de tantos estereotipos, de tantos roles, ¿no? Que marcan lo que debe de ser femenino y lo masculino. Y esto que Sí, decías de las imágenes o la idea de lo que es la pornografía, y como lo que nos compartías, este testimonio de esta chica en donde, y que es mucho lo que hacen muchas mujeres, esperar que el hombre haga, ¿no? Porque es lo que vemos, es lo que nos han enseñado justo, ¿no? claro, Pocas veces lees como qué disfrute la mujer, dónde tocarse, qué puede hacer, cómo preguntar, entonces es como a la espera y en la masturbación es una situación pues mucho más activa y luego si tienes claro. estos referentes de pornografía en donde las mujeres están igual, o sea, es únicamente recibir y además es como automático y como lo que no vemos es toda la producción que está detrás, ¿no? De eso, ¿no? Claro. De esas Y escenas. los parones, ¿no? Creemos que vemos a lo mejor un vídeo porno que dura una hora y nos creemos que están durante toda una hora manteniendo la penetración. Pues, la realidad es que no es así, ¿no? Que están producidos. Igual, yo le ponía el ejemplo una vez a una paciente, ¿no? Digo, igual que vemos una película de Spiderman y no cogemos y saltamos por el balcón pensándonos que haciendo así vamos a tirarte la araña, ¿no? Somos capaces de ver que eso es ficción y por lo tanto, pues a no ser que tengas, no, a no ser que seas un niño muy pequeño o tengas algún problema, eres capaz de ver que eso son efectos especiales, está producido y no es realidad. ¿Por qué nos creemos entonces que el porno es tal y como, o sea, que la sexualidad es tal como la vemos en el porno? Es Exacto. una película, es una industria, está produciendo lo que sabe que vamos a consumir. Y que va dirigida a los hombres, porque como decías hace rato, o sea, al final la penetración es una cosa que es este coitocentrismo, ¿no? En donde los hombres también creen que es la única manera en que pueden como excitarse, ¿no? Y llegar al orgasmo. Y entonces, pues Claro. si eso sucede, las mujeres tienen menos probabilidades nulas como de alcanzar o empezar esta excitación que decías. Esto me pareció interesante, justo como pocas veces se piensa en cuando hablas de relación sexual sin coito, a menos que sea entre dos mujeres, ¿no? Y entonces ahí Claro. también pierdes como mucho, porque si te concentras únicamente en el coito, es en esta como sexualidad o placer goce de ellos, porque el coito puede tener también como ciertas variantes que podrían ayudar o hacer disfrutar más a las mujeres, pero no se hace porque tampoco se pide, no se pregunta, ¿no? Como Claro. entonces, ¿qué podrían hacer las mujeres? O sea, porque hay como mucho, ¿no? Veamos la educación respecto a cultura, valores, como estos tabús que hay acerca de la Ujú. sexualidad femenina y el conocimiento del cuerpo. ¿Cómo las mujeres cargadas de estos estereotipos, de estas creencias en donde ser una mujer sexual está cargado de cosas negativas, podrían empezar o comenzar como a este camino al disfrute de su propio cuerpo, ya sea en lo personal, en soledad o con alguien, ¿no? Hombre, es algo complejo porque es verdad que tienes que quitarte primero esa mochila que llevas cargando desde que nacemos prácticamente, ¿no? Porque nos van educando bueno, desde el siéntate con las piernas cerradas, a, ¿no? El cómo vestirte, cómo comportarte con el sexo opuesto. De todo esto va llenando una mochila que sumada a la falta de educación, sumada a los referentes negativos, pues pesa bastante. Yo sí creo que lo primero es darte cuenta, ¿no? Ser consciente de que hay algo más que tú no estás teniendo y que está a tu alcance, que en realidad puedes tenerlo si tú haces por ello. El autoconocimiento para mí es fundamental. Yo creo que no podemos pretender que las relaciones sexuales con otra persona funcionen si no hacemos un esfuerzo y un ejercicio en realidad de conocernos a nosotras mismas, de saber lo que nos gusta, cómo nos gusta, de experimentar con nuestro cuerpo, ¿no? De no quedarnos con
lo que vemos y lo que leemos, sino que toda esa información que podemos encontrar hoy en día, por suerte, pues a través de internet y de las redes sociales, buscar cómo esa información la podemos acoplar a nuestras necesidades, ¿no? Porque los tips, los consejos son generales, pero a lo mejor a ti en concreto no te encajan todos, ¿no? Tienes que buscar esa manera de conocerte mejor. Y en la medida en que te conozcas mejor, también vas a querer experimentar más cosas. Porque si yo, muchas veces en consulta te puedes encontrar mujeres que a lo mejor vienen a consulta por falta de deseo, ¿no? No es que yo no tengo deseo, no me apetece. Y cuando empiezas a escarbar un poquito, te das cuenta de que eso no ha sido así siempre, antes sí le apetecía, pero no ha tenido nunca orgasmos. Entonces, claro, yo siempre les digo lo mismo. Si yo hago una cosa de la que no tengo ninguna recompensa, tiendo a no querer hacerlo. ¿Por qué? Pues porque pues, es algo de lo que no disfruto, que no me aporta nada. Y eso, repetido una y otra vez, acaba teniendo como consecuencia la falta de deseo. Normalmente, si trabajas la capacidad de llegar al orgasmo y el autoerotismo, consigues que su deseo, de alguna manera, empiece a subir otra vez. Porque al final muchas veces van de la mano y pensamos que consultan por una cosa y cuando te empiezas a remover, te das cuenta que lo que hay detrás es otra, que es más fácil aún de solucionar, pero que no ha sido un problema, no es lo que ellas han considerado un problema, porque bueno, no he tenido nunca orgasmos, pero yo tenía relaciones sexuales con mi pareja, porque ahora no tengo porque ahora no me apetece tenerlas. Pues porque el cuerpo busca recompensa también en lo que hace, no busca estar como un ente pasivo en las relaciones sexuales. Claro, sí. Y ahorita, por ejemplo, justo pensaba en cómo exploran, ¿no? Cómo iniciar a explorar también el propio cuerpo, el autoerotismo, que también está cargado como de tabús, ¿no? Con respecto a la sexualidad femenina. Y pienso en las contradicciones, porque hay muchas contradicciones a nivel social, ¿no? Entonces, eh, por un lado nos venden esta idea de ser puras, santas, castas y demás, no sexuales, pero por otro lado vemos en todos lados como una expectativa a alcanzar, ¿no? El cuerpo de las mujeres es cosificado en la publicidad Completamente. totalmente, y entonces el objetivo es ser así, ser una mujer que puede provocar sexualmente, ¿no? A los hombres con ropa, con maquillaje, con lo que sea, pero al mismo tiempo eso está mal, ¿no? Entonces es como, o sea, Nos podemos volver locas sin saber dónde encajarnos. exacto. Es complicado porque es verdad que nos sexualizan y además cada vez sexualizan a las mujeres desde más jóvenes, ¿no? Ves publicidad que en realidad son niñas y que en actitudes que en realidad pues son de adultas, ¿no? De personas que tienen capacidad para decidir qué hacen y qué no hacen. Claro. Y por otra parte eso, es la idea de que la mujer tiene que mantenerse virgen, que es una cosa que parece que se va, pero que cuando hablas con gente joven y sobre todo en determinados contextos, te das cuenta que sigue estando ahí de fondo, a lo mejor no tan presente, no tan visible, pero sí se sigue manteniendo la idea de que es mejor a tener una pareja estable, seria, o tienes que esperar a que sea el amor de tu vida para tener relaciones sexuales, ¿no? Cosa que a los hombres no se les pide, ¿no? A los hombres nadie les exige mantenerse vírgenes hasta que encuentren al amor de su vida o hasta que se casen, ¿no? Sin embargo, nosotras, pues sí es una carga mucho más grande. Y yo muchas veces, sobre todo cuando me consultan adolescentes y lo consultan con tanto miedo que no es que a ver si he perdido la virginidad, he hecho esto, eso significa que ya no soy virgen, pero si la virginidad no existe. Y la virginidad es un concepto que se crea para controlar la sexualidad de las mujeres, exclusivamente para eso. Sí. Y claro, y ahí ya lo ligamos a cuestiones religiosas, ¿no? Especialmente por la Iglesia Católica y las vinculaciones que eso tiene con el control del cuerpo, y nos encontramos con un mito que nos persigue, ¿no? Generación tras generación. Y muchas veces no, me voy a someter a una prueba de virginidad. Y yo siempre les digo lo mismo, es decir, no hay nadie en el mundo que pueda saber si tú eres virgen o no eres virgen. Primero, porque la virginidad no existe, partiendo de ahí, no es algo que esté en el cuerpo y que de repente deje de estar, sino que es algo que está en nuestra cabeza y que es de nuestra cabeza de donde desaparece. Y por otra parte, que es que
a nivel físico nos pensamos que el himen es como una pared de ladrillo y que de repente viene un pene y la rompe a base de golpes, ¿no? Y muchas veces, claro, de ahí también el hecho de pensar que las relaciones sexuales tienen que doler, que las relaciones sexuales, la primera relación sexual con penetración se tiene que sangrar, todo negativo, ¿no? Todo vinculado al dolor, al sufrimiento, ¿no? A la vivencia negativa del cuerpo. Y cuando le explicas que el himen en realidad es una membrana flexible, que además se puede romper a lo largo de la vida en cualquier momento sin que haga falta que haya una penetración, que te has estado poniendo a lo mejor tampones y no has considerado que eso acababa con tu virginidad, ¿no? Y estabas introduciendo algo en tu vagina. Entonces, cuando le vas quitando a la gente todos esos miedos, pues pueden tener una vivencia mucho más relajada de su primera relación sexual con penetración, ¿no? Yo siempre digo, no vas a perder la virginidad, vas a ganar en experiencia, vas a ganar en experiencia en cuanto a las relaciones sexuales. Es que no hay más que eso. Sí, pero justo no nos lo enseñan así. Y yo igual ahorita recordé una paciente que ella me decía que justamente no se masturbaba porque tenía miedo de perder esta virginidad, ¿no? Entonces, desde ahí este terror que hay, ¿no? Como con esta idea de la virginidad, que es, como dices, totalmente errónea, y la idea de que hay como un solo himen que se rompe y ya, ¿no? O sea, pierdes como tu valor, ¿no? Es como totalmente, Claro. híjole, desagradable por decirlo menos, ¿no? De esta Y idea. además es eso, es otra vez vincular la primera relación sexual con la pérdida del valor que tienes como persona, ¿no? Es que si ya no soy virgen, he perdido la honra, ¿no? Y es como, ¿por qué todo negativo en torno a esa primera relación que debería ser, pues, que también queremos muchas veces idealizarla, ¿no? Queremos que sea como se ve en las películas, todo maravilloso, ¿no? La primera relación sexual con penetración seguramente sea un desastre, porque seguramente seáis dos personas inexpertas, seguramente no conozcáis lo suficiente vuestro cuerpo, seguramente estéis en un contexto que no sea el más cómodo, porque, bueno, pues si eres, sobre todo si eres muy joven, pues tienes que aprovechar los momentos y los espacios que tienes. Ujú. Entonces, oye, vamos a quitarle esa importancia a la primera vez, que es, como yo decía antes, el principio de una larga vida en sexualidad y es el inicio de un aprendizaje. ¿Eh? Quítatelo, o sea, quítatelo sin esa carga moral. Claro, también esto, ¿no? Como en esta moral que decías, igual de la idea diferente entre el disfrute del hombre con parejas, no necesariamente en donde tiene una relación afectiva, y con la Mm. mujer, ¿no? Y muchas mujeres he escuchado que igual dicen, no, es que no me gusta tener relaciones sexuales con personas con las que no me relaciono afectivamente porque no siento nada o no voy a sentir nada por esta idea, ¿no? Del romanticismo La con el... vinculación, Ajá, ¿no? En donde sí, en realidad no tiene nada. vincular amor y sexo. Sí, exacto, ¿no? Entonces, puedes tener como mucho placer en una relación en donde no hay afecto, como puedes no tenerlo en una relación en donde se amen mucho, ¿no? Entonces, Completamente. Sí, además es que es así, es que es verdad que, bueno, pues hemos vinculado tradicionalmente sexualidad y amor, porque al final también ligado con la virginidad, ¿no? Si yo tenía que esperar a casarme para tener relaciones sexuales, bueno, pues si el matrimonio era deseado, ¿no? Que no siempre sucede, pero si el matrimonio era deseado, pues claro, quería a esa persona y entonces tengo relaciones sexuales con la persona a la que quiero. Pero la realidad es que puedes tener sexo muy placentero con alguien a quien acabes de conocer y de que quien no sepas ni su nombre a lo mejor, ¿no? Que esa vinculación amor y sexo relacionada con el placer no tiene ningún sentido. Sí, el placer que tú obtengas, es verdad que, bueno, el deseo, la excitación tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Y claro, la vinculación que tengas con esa persona influye en lo excitada o no excitada que tú puedas estar. Pero puedes tener una relación sexual placenterísima con alguien con quien no tengas ningún vínculo, porque tu cuerpo funciona perfectamente independientemente de estar con una persona a la que quieras o no. Entonces, si tú conectas bien con esa persona, te estimulas bien y la relación con esa persona es de una comunicación buena sexualmente, puedes tener placer aunque no tengas ninguna vinculación afectiva. Y ujú, lo contrario, puedes tener una relación de 200, de haberte acostado con esa misma persona 200 veces, de llevar a lo mejor 10 años o 5 años con esa persona y quereros muchísimo y no funcionar. O no funcionar en ese momento concreto por lo que quiera que sea,
o a lo mejor lleva mucho tiempo sin funcionar, pero el amor lo puede todo, ¿no? Ese mito del amor romántico, de que el amor todo lo puede, de que el amor lo soporta todo y hay que aguantar por amor, pues a lo mejor no es la persona para ti y a lo mejor no estás disfrutando sexualmente porque en el fondo no conectas con esa persona a otros niveles tampoco. Sí, sí, o sea, habría como varias cosas a explorar, ¿no? Importante que Claro, exista como a una asesoría, preguntar, ¿no? Que no demos por hecho, como decías hace rato, ¿no? Cuando se habla mucho como de las cuestiones sexuales masculinas, disfunción, eyaculación precoz, etcétera, y entendemos ahora que decías, claro, tiene mucho sentido porque tienen que ver con la reproducción, y de las mujeres no escuchamos como mucho, o sea, en los comerciales no es como que te digan, oye, si como mujer sientes dolor en la penetración, acude a tu médico, ¿no? O esto, ¿no? O sea, no, no hay. Entonces creo que es importante justo como en esta parte de empoderamiento, ¿no? De transitar en esta autonomía de las mujeres, a y empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Necesito asesoría? Y decías, hay ocasiones en que las personas sienten mucha vergüenza, mucha pena de poder asistir a una sí, asesoría. Ahorita creo que es importante, por ejemplo, todas las redes sociales, justo como este podcast, como las redes que nosotras compartimos información, en que por lo menos esa es una primera base, ¿no? Como empezar a explorar ahí, a observar, a leer, a escuchar a personas que manejan el tema, para que puedan como empezar a tener una idea de hacia dónde ir, hacia dónde buscar, porque esto no va a ser algo que encuentren en los comerciales ni en las novelas, ¿no? O sea, ¿no? Que se ve ahí. Entonces, como empezar a explorar. Y decías hace rato, hacernos cargo como de nuestro erotismo, ¿no? El conocer nuestro cuerpo y ahí poco a poco empieza a haber como más información, ¿no? Tú estás en sí, España, ¿verdad? sí. ¿En qué lugar de España estás? Yo vivo en el sur de España, yo soy de San Fernando, un pueblo de la provincia de Cádiz, en Andalucía, al sur. Ok, ok. Entonces, sin embargo, ahora esto de la pandemia nos ha hecho acercarnos mucho, ¿no? Porque la tecnología, ¿no? Entonces, pues Sí, invitar a la gente justo, ¿no? A que, por ejemplo, te siga en tus redes, que puedes compartir información, como algunos otros elementos que les puedan ayudar para encontrarse, ¿no? Y tú, no sé si estarás de acuerdo conmigo un poco como dejar de priorizar la sexualidad masculina, ¿no? Siempre que pensamos en nosotras. Porque yo leía hace poco, igual que una de las razones por las que las mujeres fingen orgasmos, ¿no? Una es mm, para como que los hombres no se sientan mal, ¿no? O sea, como que no sientan que están fallando y entonces lo finjo para que el otro no se me caiga en ánimo, ¿no? a mí es una cosa que siempre me ha dado mucha rabia, ¿no? Cuando trabajo con mujeres habitualmente, mujeres que no tienen orgasmos, ¿no? Y que lo fingen de manera sistemática para no dañar la masculinidad de la persona con la que están teniendo relaciones sexuales, para que el otro no piense que lo está haciendo mal, para que no se enfade, para que no se frustre. Y yo siempre les digo, ¿y tu frustración, y tu enfado, y tu, ¿no? ¿Dónde queda? Sí. ¿Por qué yo tengo que fingir que estoy disfrutando para que la otra persona disfrute? Claro, No será mejor, yo siempre digo, no será mejor que le digas que no estás disfrutando y no disfrutará más la otra persona cuando sepa que tu disfrute es real. claro, sí, Y si podemos poner, si yo no tengo orgasmos y finjo, nunca le voy a poner solución, porque nunca voy a afrontar que tengo un problema. Mi pareja tampoco va a afrontar que hay un problema en la relación sexual, porque hay veces que el problema no es solo mío, sino que es un problema común de la pareja, puede estar habiendo problemas con el orgasmo por problemas en la relación sentimental. ujú, Entonces, ¿por qué no afrontamos que hay un problema y le buscamos solución en lugar de fingir y perpetuar hasta la saciedad este problema, ¿no? Y da pena porque, claro, está también muy vinculado al hecho de eso, del disfrute masculino. Lo importante es que él disfrute, que él no se sienta mal, que su masculinidad no sufra, y nos da igual asumir nosotros esa carga de aguantar, ¿no? sí. El cuerpo de la mujer y el concepto de mujer como sufriente, no somos las que aguantamos, las que cargamos con eso para que el otro no lo haga. Para mí está muy vinculado a la idea de los cuidados también, ¿no? En vez de cuidarme yo y cuidar mi sexualidad, cuido la imagen que el otro tiene, cuido su placer, cuido su disfrute y pongo en un segundo plano el mío.
y es peligroso porque perpetúa los problemas. Yo creo que no ayuda a nadie, nunca. Exacto. Entonces hay que buscar la manera de fomentar una sexualidad en la que no haga falta engañar al otro para disfrutar. Sí, 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 totalmente. Porque justo, ¿no? Mucho tiempo, pues esto que comentábamos, la sexualidad femenina no es importante, ¿no? El disfrute de la mujer no es importante. Entonces, como reapropiar eso, ¿no? O sea, hacerlo realmente algo que nosotras empecemos a trabajar desde nosotras, entre mujeres, no juzgarnos, ¿no? De repente, porque también esto de que de repente hay mujeres que disfrutan libremente de su sexualidad y entonces otras mujeres también hacen comentarios, ¿no? Negativos y bueno, ahí sí Sí, otro problema, ¿no? yo creo que eso creo que está vinculado directamente con el patriarcado, ¿no? Y Mm, nos han educado para que nos peleemos entre nosotras y para que pensemos de las otras que son malas porque no encajan con las normas que yo me establezco a mí misma, ¿no? Y claro, no pensamos que, bueno, que cada una establece sus propias normas y que sí, las que valen para mí no tienen por qué valer para ti. Y yo he decidido vivir mi sexualidad de esta manera, pero no tengo por qué imponerte a ti cómo la vives tú. Yo he decidido ser una persona que tengo muchas relaciones sexuales. Bueno, pues lo decido yo, me afecta a mí y a ti no te implica en absoluto. O al contrario, he decidido que voy a esperar a que encuentre a esa persona con la que quiero compartir mi vida para tener relaciones. Como la decisión solo me afecta a mí, no tengo por qué ser juzgada por el resto de la gente, ¿no? ujú, Pero es eso, es decir, nos han enseñado a pelearnos entre nosotras, a luchar por... Pero es eso, es el machismo, es decir, como vivimos en una sociedad machista, no podemos pretender que las mujeres no tengamos comportamientos machistas. claro, El ser mujer no te convierte directamente en feminista, por desgracia, ¿no? sí, Tenemos, tenemos que trabajar mucho para deconstruir en la sociedad en la que nos han educado. No solo son machistas los hombres, nosotras hemos sido criadas en la misma sociedad que ellos ujú, y hemos sido educados en los mismos valores, en las mismas ideas y por lo tanto, pues claro, hacemos ese tipo de cosas, ¿no? No tenemos la sororidad a flor de piel todo el tiempo ujú. y nos toca pelear contra eso y construir una sociedad mejor para nosotras y para ellos también. Sí, sí, y pensarlo así, ¿no? Como justo una sociedad mejor en donde podamos disfrutar, estar como bien. Yo, Ser más libres. más libres, exacto. Yo pienso, cuando pienso en la autonomía de las mujeres, en sus procesos de empoderamiento, pienso que algo muy importante siempre es la economía, ¿no? Tener autonomía económica. Y creo que también la parte de la sexualidad es algo muy importante porque ahorita justo vimos como muchos temas que tienen que ver con el disfrute de la sexualidad. Entonces, si empiezas, puedes empezar como por esto de afuera para que tu disfrute empiece como a ser más fuerte, más grande, A ¿no? activarse. Así es, ¿no? Entonces, creo que también está muy relacionado como esta autonomía sexual, por decirlo así, ¿no? Del placer sexual, dirigido al empoderamiento de las mujeres, porque son cosas, tanto la economía que se nos ha tenido como muy negada para ser dependientes, como la sexualidad también, ¿no? Para el disfrute de ellos únicamente. En general eran los ámbitos destinados a los hombres, ¿no? Es decir, las mujeres no teníamos que tener ningún conocimiento ni ningún control sobre la economía, porque, bueno, nuestras labores eran las de los cuidados, las del el entorno doméstico, la crianza de los hijos, el cuidado de los mayores, el mercado laboral, el mundo del trabajo era para los hombres y la sexualidad también, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que, además, es que cuando tú empiezas a tocar teclas y empiezas a generar pensamiento crítico en un ámbito, eso te hace también de alguna forma ir reactivando cosas que estaban ahí dormidas o que nunca te habías planteado, ¿no? Y la dependencia económica es uno de los factores de riesgo también en temas de violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, El no poder tomar la decisión de dejar a la pareja que te maltrata o no poder tomar la decisión de denunciar porque tu vida depende económicamente de esa persona, ¿no? Entonces, en la medida en que la dependencia económica afecta, pues afecta a muchos factores. exacto, ¿no? Ay, Laura, pues, híjole, como muchas cosas, ¿no? Ya se Sí. fue el tiempo súper rápido. ¿No? Pues yo siempre le digo a las personas que nos escuchan que
subo el podcast y la idea es que lo escuchen en Instagram. Interactúo mucho con el público con respecto a dudas que puedan tener del tema del que estamos platicando. Exacto. Entonces, si quieren, las personas que escuchan, no tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden enviar en Instagram a través igual del podcast. Y en algún momento, si vemos que son estas dudas importantes, podríamos hacer un en vivo, ¿no? Si tú estás de acuerdo, Sí, un en por vivo para supuesto. responder estas dudas y poder interactuar, ¿no? Porque creo que es un tema que da para mucho, 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 Sí, ¿no? De qué hablar sobre el tema de la sexualidad femenina. Entonces, pues quienes nos están escuchando, si tienen dudas, preguntas, algo que tengan que aclarar, nos lo pueden hacer saber tanto a Laura como a mí y con mucho gusto armamos un en vivo para seguir discutiendo de este tema. Uh-huh. genial, porque es un tema que podemos estar hablando horas y horas seguro, Sí, porque no se acaba nunca. Y exacto. nada, yo agradecerte mucho la invitación y bueno, que puedas contar conmigo cuando lo necesites para cualquier otro tema. Y por supuesto, si la gente tiene dudas, que te pregunten y hacemos un directo en Instagram resolviendo las preguntas que tengan. Ok, perfecto. Ay, muchas gracias, Laura, de verdad me da mucho gusto. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Sí, pues podéis encontrarme en Instagram, en TikTok y en Twitter como @LauraPrietoLago y en Facebook como Laura Prieto Lago. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Estamos en Gracias. contacto, seguimos por Instagram igual, Facebook, TikTok, el podcast. Cualquier cosa, pues aquí estamos con mucho gusto atendiendo todas sus dudas. ¿Sí? Un Bueno, abrazo y muchas gracias. un saludo a todas y a todos. Gracias.